Señores miembros del Poder Judicial, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Los saluda el mayor Policía Nacional del Perú en situación de retiro, Luis Alberto Toribio Paulino, especialista en investigación criminal. Para el día de hoy se me ha encargado de desarrollar la ponencia, la investigación del delito en el marco del nuevo Código Procesal Penal, y no puedo iniciar mi exposición sin agradecer la gentil invitación que me ha formulado la Gerencia General de este Poder del Estado. Un saludo especial para todos ustedes, magistrados y personal integrante del Poder Judicial que hace una gran tarea de profilaxis social a lo largo de todo nuestro país. Así también un saludo fraterno a todos los miembros de la comunidad jurídica que a través del aula virtual se capacitan y están en permanente entrenamiento. Bien, entramos a nuestro tema. No podemos nosotros tener una idea cabal y concreta si es que no definimos antes lo que significa investigar. Hace poco el doctor César San Martín, a mérito de la presentación de un libro respecto al avance a 5 años del nuevo Código Procesal Penal, comentaba y deslizaba su preocupación respecto a este tema y nos decía: se ha capacitado a los operadores en técnicas de litigación oral. Se ha trabajado técnicas de negociación, pero donde todavía nos falta mejorar nuestra lógica de coordinación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional es en el tema de las técnicas de investigación. Yo suscribo plenamente sus palabras y digo además de que no habrá caso, no podremos tener una teoría del caso sólida, consistente, si es que esta primera etapa, la investigación preparatoria, las diligencias preliminares, no se realizan con la solvencia y con la rigurosidad que demandan los protocolos. Investigar para nosotros, en función a la metodología de investigación, más allá de lo que concretamente nos indica el artículo 68 del nuevo Código Procesal Penal, amerita todo un desarrollo doctrinario en función a los métodos clásicos de investigación criminal. Estas técnicas y procedimientos contenidos en estos protocolos son utilizados con mucha eficiencia y productividad por las mejores policías del mundo. Y podría citar al Scotland Yard de Inglaterra, a la Sûreté de Francia, al FBI de los Estados Unidos, pero también a nosotros mismos, porque su desarrollo, su perfección, su aplicación en diferentes momentos históricos de nuestro país nos ha permitido tener resultados concretos en casos que en algún momento causaron zozobra y alarma social en el Perú. Bien. Digamos que investigación para nosotros es reconstruir, es indagar, es explorar, es buscar información de calidad, con dos finalidades, con dos objetivos. En primer lugar, para demostrar que lo que se denuncia como delito es realmente un hecho ilícito, y en segundo lugar, para identificar al autor o los autores de estos hechos. Pero revisemos qué cosa dice la literatura respecto a investigación y pasamos por Colombia, donde los colombianos nos dicen que para ellos la investigación constituye un conjunto de conocimientos interdisciplinarios. Por supuesto, hoy en día, amigos y amigas, no podemos investigar, no podríamos avanzar si no tenemos ese enfoque integral, holístico, esa visión doctrinaria en donde tenemos que tener como soportes importantes a las ciencias forenses, la ciencia al servicio de la ley. Y concretamente tenemos que recurrir al aporte de la investigación criminalística, a la investigación médico-legal, particularmente en la investigación de delitos violentos, específicamente cuando investigamos muertes, que es donde más problemas tenemos, y que en esta oportunidad nos vamos a concentrar con mayor interés. Pero ¿qué dicen los mexicanos?
Para ellos, la investigación es un instrumento técnico donde el investigador, y al hablar de investigador, yo ya en el marco del nuevo código me voy a referir no solamente al policía investigador, sino también al fiscal investigador, al perito investigador, al médico investigador, al abogado investigador. Bien, nos dicen que este instrumento técnico va a servir para perseguir delitos con eficacia y conforme a ley. Es decir, entendemos de que los delitos deben de perseguirse, las personas que rompen la ley deben de tener la sanción que merecen, pero dentro del marco legal, respetando sus derechos fundamentales. Los alemanes son mucho más prácticos cuando intentan definir la investigación del delito. Para ellos, investigar constituye armar un gran rompecabezas, donde todas las piezas de ese rompecabezas tienen que insertarse en su lugar, tienen que calzar de manera exacta. Y si alguna de esas piezas no calza o no se inserta, es porque la hipótesis está mal planteada, mal diseñada y hay que reformularla. Pero ¿quiénes nos van a dar, según los alemanes, estas piezas para armar rompecabezas? Doctores, y yo debo decirles que esos elementos, ese material, nos lo va a proporcionar una correcta y eficaz investigación criminalística que recoja indicios materiales de la escena, que interprete ese lenguaje de los testigos mudos, como veremos más adelante. ¿Qué nos dice la literatura actual? ¿Qué cosa es investigar para el policía peruano? ¿Qué nos dicen sus manuales de técnicas y procedimientos de investigación criminal? Para nosotros, investigar constituye un proceso metodológico, continuo, organizado, especializado y analítico. Pero desagreguemos un poquito más esto. Un proceso investigatorio, luego del conocimiento de la noticia criminal, amerita una serie de actuaciones permanentes, continuas, constantes, especialmente durante los primeros momentos, particularmente en las primeras 48 horas, donde tendremos que, en los casos de delitos violentos, particularmente en investigación de homicidios, recurrir al escenario criminal, recoger fuentes de prueba, disponer diligencias tan importantes como es, por ejemplo, la necropsia de ley, participar en ella, recoger información de calidad que permita desde los primeros momentos orientar correctamente al proceso investigatorio, recordando siempre ese viejo refrán, ese viejo adagio forense que dice: el tiempo que pasa representa la verdad que huye. Es decir, cuando mejor reaccionemos, cuando más pronto lo hagamos, cuando la capacidad de respuesta de los equipos de investigación se dé, más probabilidades tendremos de resolver un caso. Y contrario sensu, al revés, cuando tengamos retardo, cuando haya lentitud, cuando no exista una buena lógica de coordinación entre fiscales y policías, las posibilidades serán mucho menores. Muchos trabajos han logrado coronar con éxito sus objetivos porque se ha sujetado, los operadores se han ceñido estrictamente a este principio de continuidad. Han trabajado horas intensas y permanentes, durante días en algunos casos, durante semanas en otros, ¿no?, dependiendo de la modalidad, del tamaño de la organización criminal, etc. Entonces, y los casos donde han fracasado las investigaciones, han pasado a engordar los legajos de casos pendientes de solución, es porque este principio de continuidad se ha roto o no se ha respetado. Por lo tanto, nosotros recomendamos que los equipos de investigación tengan pues la coordinación estrecha necesaria, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que puedan intervenir oportunamente cuando sean requeridos, ¿no? Equipos de fiscales, equipos de policías de las divisiones de investigación criminal a nivel nacional, peritos de criminalística, deben hablar el mismo idioma, deben estar coordinados, deben tener los celulares a la mano para ir a la escena por los medios más rápidos. Segunda característica, organización. Proceso investigatorio, doctores, es un proceso donde los equipos tienen que estar organizados,
Cada uno debe saber su papel, su rol, sin colisiones innecesarias, ¿no? Los que conocen el manejo, el tratamiento de la escena, deben estar en este lugar físico, compartiendo, preguntando, trabajando con los peritos, los policías, los fiscales, que conocen de técnicas de interrogatorio, que conocen de registros, aquellos que manejan las técnicas de entrevista, en fin, cada uno en su lugar. Lamentablemente en muchos distritos judiciales la falta de capacitación ha hecho de que en algunos casos aislados hayan habido algunos representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público, fiscales, que hayan pretendido levantar huellas digitales, y también policías que intenten hacer un juicio de valoración o tipificar delitos, ¿no? La capacitación nos dice de que esto no está bien. La investigación material del delito estará a cargo del policía investigador, de los peritos especializados en cada área, bajo el control, la supervisión, la gerencia del representante del Ministerio Público, todos formando un solo equipo y teniendo como norte un mismo objetivo. Creo y pienso desde mi modesto punto de vista que esa es la lógica de coordinación. Otra característica, la especialidad, la especialización. El trabajo de investigación criminal, distinguidos amigos, requiere, amerita, exige ser especialistas. Este nuevo código postula a un cambio de paradigma, ¿no? Donde el fiscal pasa de su rol tradicional que conocemos, de ser un fiscal de oficina, de salón, burocrático, a ser un fiscal investigador, un fiscal operativo, un fiscal ejecutivo, que vaya al campo para controlar, para supervisar, para hacer esa gerencia tan importante, ¿no? Pero también rompe el paradigma tradicional del abogado litigante para convertirlo en un abogado investigador, ¿no? Donde tiene que buscar información de calidad y seguramente esto le servirá para construir también su teoría del caso. Bien, necesitamos operadores especializados que manejen medicina legal, que conozcan el gran aporte de la balística, de la biología forense, del ADN, del luminol, de la grafotecnia, de la toxicología forense, etcétera, etcétera. No podremos avanzar hoy en día si es que nuestros operadores no se esfuerzan por alcanzar esta especialidad. Hemos tenido muchos casos lamentables en donde operadores que intentan realizar una diligencia tan importante en la investigación de muertes como es, por ejemplo, el levantamiento de cadáver, dentro de las pruebas especiales consignadas en el artículo 195 del nuevo código, no pueden hacer o cometen errores. Utilizan terminología inexacta, terminología que es inadecuada, y eso hay que corregir. Otra característica del investigador forense es el análisis, su capacidad analítica, su capacidad de discernimiento. Necesitamos que nuestros investigadores tengan la destreza, tengan la capacidad de poder deducir, de hacer inducciones, de hacer inferencias lógicas, que tengan mucha capacidad de observación para concentrarse no en las generalidades, no en los asuntos subjetivos, sino, doctores, en los detalles. De esas pistas mínimas, como veremos con casos que hemos preparado para esta sesión, se van a resolver eventos importantes porque no existe el crimen perfecto. Lo que hay son investigaciones imperfectas. Necesitamos, por lo tanto, un operador muy pensante que ponga en actividad sus neurotransmisores con una poderosa observación, recordando también la literatura cuando nos dice, todos pueden mirar, pero muy pocos pueden observar. Como veremos, este instrumento, esta observación, que va más allá de colocar los globos oculares en un objeto determinado, porque involucra la capacidad que debe tener
un analista forense, de concentrarse en los detalles con rigurosidad, darle una lectura correcta y orientar correctamente el proceso investigatorio. El análisis, por lo tanto, será una característica muy importante cuando, luego de identificar fuentes de prueba, procedamos a su procesamiento, a su estudio y a su lectura adecuada. Otra característica es que la investigación del delito, doctores, es metódica, tiene un método. La actividad de investigar no es una actividad profana, no es una actividad empírica, es una actividad técnico-científica. Es una actividad que debe sujetarse a la metodología de investigación del delito. Tiene protocolos, tiene manuales que hay que respetar. Y por lo tanto, estamos en condiciones de decir de que investigar no es tomar declaraciones. Investigar no es recibir confesiones. Investigar no significa actividades empíricas de acumular papeles o información. Y como veremos, investigar es una actividad mucho más amplia que lo que hago referencia. Y todo ello dentro del marco legal, que duda cabe, ¿no? Sin hacer trampas, sin optar por atajos, sin saltarse la garrocha. Reitero, respetando los derechos fundamentales de la persona investigada, por más criminal o prontuariado que sea, porque también es un ser humano que tiene derechos. Y si nosotros no respetamos esta legalidad, donde el fiscal seguramente le pondrá el acento o la mirada permanente, pero si aún eso pasara y podríamos nosotros irnos más allá de lo que la ley dice, habremos trabajado en vano, habremos trabajado de manera estéril, porque vamos a recoger pruebas que no van a servir, evidencias que serán vetadas, que serán objetadas. Vamos a recoger pruebas ilícitas que van a herir de muerte el proceso investigatorio. Pero también es necesario, distinguidos doctores, hablar brevemente sobre las cualidades del investigador. Y yo me concentro en la primera de ellas, en la capacidad de observación. Esa capacidad de observación que debe tener no solamente el perito, sino todos los operadores que participan para darse cuenta de indicios, no solamente materiales, incluso indicios invisibles al ojo humano, donde existan signos que una superficie determinada ha sido lavada, ha sido limpiada, y en base a esa observación y subsecuentemente ese análisis, podremos nosotros solicitar el apoyo de ciencias importantes que conforman la criminalística, como por ejemplo la biología, para que un biólogo, a través de una prueba de tecnología de punta que se llama luminol, pueda decirnos si en ese espacio físico realmente existió o no signos de borramiento o limpiamiento de sustancias hemáticas o sangre, ¿no? Eso será importante y eso lo podemos operativizar con una capacidad de observación de manera permanente. Por lo tanto, pues nosotros tenemos que criticar constructivamente a algunos operadores que van a los escenarios criminales, ¿no?, y demuestran una actitud decorativa. Eso no puede ser. Todos los operadores tienen que estar trabajando de manera coordinada, tienen que estar observando detalles, impactos que podrían ser de proyectiles de arma de fuego, pequeñas manchas pardo-rojizas que podrían conducirnos como hilos conductores a esclarecer un caso de muerte. Tenemos que tener mucho dinamismo, porque la investigación es eso, es actividad, es operatoria, es ejecución. No podemos investigar un caso desde las cómodas oficinas,
de nuestros locales policiales o fiscales, ¿no? Tenemos que ir a los escenarios criminales, a la escena del crimen, tenemos que presenciar las necropsias de ley, tenemos que buscar testigos y tocar muchas puertas. Por lo tanto, la investigación del delito es una actividad esencialmente dinámica. Bien. Hay casos que se resuelven muy pronto, pero hay casos que se resuelven en algunas semanas, en algunos meses. Por eso que los investigadores tienen que tener también mucha paciencia, tienen que saber esperar. Bien. Interés, los casos se resuelven sí o sí cuando los operadores tienen el compromiso de resolver el caso. De nada servirá, doctores, que tengamos la mejor logística, la mejor infraestructura, la mejor tecnología, si es que nosotros no tenemos ese deseo, ese compromiso de resolver un caso. Todos los casos de connotación pública que nosotros conocemos por los medios se han resuelto satisfactoriamente y muchos de ellos en tiempo récord, porque los operadores, los integrantes de los equipos de trabajo, investigadores policiales, fiscales, peritos, médicos, han tenido ese interés y ese compromiso de resolver el caso. Pero pasemos revista brevemente sobre lo que hemos hecho referencia. La metodología de investigación policial, o que en otros países también se llama plan de investigación, que va a ser la brújula, el faro, que va a orientar el camino de los investigadores y debe conducirlos a recopilar, a colectar información de calidad. Brevemente, diremos de que este método clásico, reitero, utilizado por las mejores policías del mundo, tiene 4 fases importantes. La primera de ellas, denominada la fase preliminar, que a su vez tiene 3 momentos importantes. La primera, el hecho en sí, el conocimiento de la noticia criminal, lo que equivale a decir la denuncia, que es el primer momento de esta fase preliminar, donde los investigadores, donde las autoridades, donde los fiscales y policías tienen que colectar y recibir de manera oportuna toda la información que sea posible que tiene un denunciante determinado. Toda la información, registrándola, procesándola, consignándola en un acta, ya que esta noticia criminal, este gran insumo, va a activar todo el proceso investigatorio. En una palabra, pues, nosotros en este primer momento de recepción de denuncias o el conocimiento de la noticia criminal, debemos de exprimir toda la información que porta, que trae un denunciante respecto a la comisión de algún tipo de delitos. El segundo momento es la comprobación del mismo, especialmente aplicado al caso de investigación de muertes, ¿no? A veces también es verdad, no todo lo que se denuncia pues es cierto. Y el tercer momento de esta fase preliminar tiene que ver con la investigación criminalística, que es la parte nuclear desde mi modesto punto de vista en un proceso investigatorio en general. Este gran aporte de la criminalística se inicia, como sabemos, con el aislamiento y la protección de la escena, que es fundamental para garantizar que este escenario físico no presente alteraciones, actos de pillaje, modificaciones que pueden herir el proceso de la pesquisa. Pasando por la perenización, la fijación, el tratamiento de la escena misma a cargo de los peritos, para luego concentrarnos en la identificación de las fuentes de prueba, los indicios, y terminar con ese mecanismo de seguridad que nos va a garantizar que todo lo que hemos recogido de la escena va a llegar en las mismas condiciones, sin ninguna alteración al juicio. Es decir, me refiero
a la cadena de custodia. Esto es, a grandes rasgos, lo que hay que hacer en esta primera fase preliminar. Para luego pasar a la segunda, denominada la fase de planeamiento, donde tenemos que postular hipótesis y demostrar más adelante la validez de la misma. Y aquí quiero hacer una mención que este método general de investigación es hija del método de investigación científica. Claro, es lo mismo. En el método de investigación científica nosotros, a partir de la identificación de un problema de la realidad, postulamos una hipótesis y luego, con información, tenemos que demostrar la validez de nuestra hipótesis. En el caso de la investigación policial es lo mismo. Tenemos un problema policial, un problema delictivo, que podría ser una muerte, un secuestro, una violación, un hurto, un robo, etc. Postulamos a una hipótesis respecto a la autoría de este delito y luego con información de calidad, información forense, proporcionado por las ciencias forenses y la criminalística, yo debo estar en condiciones de acreditar materialmente, objetivamente, la validez de esta hipótesis. Esta fase de planeamiento es muy importante, porque también acá, por falta de entrenamiento, pueden producirse algunas fallas. Y debemos dejar expresa constancia que la hipótesis debe de adecuarse a los hechos, no los hechos a la hipótesis. Los hechos son inalterables, inmodificables, invariables. Entonces, si nuestra hipótesis tiene la validez real y requerida, ella tiene que calzar correctamente en los hechos y demostrar su validez. Bien, pero también es importante de que estaremos en condiciones de postular a una buena hipótesis, o nuestra hipótesis será sostenible en la medida que luego del trabajo de escena que se realiza en la fase anterior, es decir, la preliminar, yo haya logrado tener información de calidad, lo que los maestros llaman, haya logrado tener la apreciación preliminar reconstructiva, información previa, para que a partir del manejo de este insumo, más allá de que tenga los resultados por escrito de los dictámenes periciales, que generalmente en provincia, ustedes saben, los magistrados y abogados que trabajan en provincias saben que en todos los distritos judiciales no tenemos servicios periciales de laboratorio, entonces pasan algunas semanas. Entonces, pero luego de un levantamiento de cadáver, por ejemplo, correcto, eficaz, productivo, yo debo ya estar en condiciones de recoger esa información contenida en la apreciación preliminar reconstructiva. Y esta información me va a servir para plantear objetivamente mis hipótesis. Bien, pero citemos un ejemplo, porque los ejemplos hablan mucho más que la teoría. El día de los hechos, un abogado superstar, muy exitoso, con mucha cultura criminalística, con mucho conocimiento de medicina legal y que duda cabe pues del derecho penal, ¿no? Un abogado que manejaba todo un bufet exitoso, los periodistas lo buscaban, sus casos salían, se dedicaba a la docencia, un apasionado del derecho penal, recibe en su bufet un grupo de estudiantes de los últimos años de una facultad de Derecho. Y en ese grupo llega una jovencita muy guapa a practicar, a hacer sus prácticas profesionales. Lo curioso es que nuestro abogado del ejemplo, divorciado, por si acaso, tenía 40 años y la jovencita tenía 20. Desde el primer momento que nuestro abogado superstar vio a esta jovencita, su belleza lo cautivó y lo sedujo. Pero, reitero, lo curioso en esta casuística es que el abogado superstar tenía 40 y la jovencita 20. O sea, 40 y 20. ¿Bien? Un día no pudo más ese magnetismo, nuestro abogado superstar
se acerca donde estaba la jovencita y le invita a salir. Le invita a salir de un modo muy educado, muy refinado. Ella aceptó, hizo facto, porque ella también en el fondo lo admiraba. Sentía mucha simpatía y atracción por él. Y es así como ambos, abogado superstar y practicante, llegan a una conocida peña de Lima, donde estaba una orquesta en vivo. Ambos bailaron las últimas cumbias del momento del Grupo 5, de Yaipén, de La Faraona. En los entretiempos él le contaba sus casos emblemáticos, su actuación en los juicios, las técnicas de interrogatorio que manejaba. Ella lo escuchaba encantada. Y es así como el tiempo pasó muy rápido y se dan cuenta cuando eran las 4 de la mañana, de la madrugada. Y él, en esas circunstancias, le vuelve a invitar, en el mismo tono educado y refinado, ir a un lugar más privado. Y ustedes me comprenden, ¿no, doctores? Bien. Y es así como llegan a un conocido y lujoso hotel de Lima. Ambos ingresan, él solicita la mejor suite matrimonial, la más cara y la más cómoda. Los dos ingresan a este recinto, una alfombra roja de 5 centímetros, espejos a la derecha, a la izquierda, arriba, caracterizaban la comodidad de este lugar. Un frío bar con un vino perfecto amor de Ica y 2 copas de cristal. En el ambiente se respiraba amor, pasión y deseo. Ella estaba muy seductora y él estaba muy ansioso. Y doctores, abreviando, para que no se emocionen, sucede lo que tiene que suceder. Comienzan los primeros tocamientos corpóreos. Luego se produce el intercambio de fluidos y material genético. Y cuando él inundaba a ella de toda su pasión y su amor, repentina y súbitamente se cogió el hemitórax izquierdo, da muestras de dolor, lo llevaron al hospital más cercano y llegó cadáver. ¿Qué pasó acá? Este caso, doctores, nos permite plantear por lo menos 3 hipótesis de trabajo. Y yo les pregunto, ¿qué hipótesis plantearían ustedes? ¿Qué sucedió? Y por si acaso, no me digan lo que me dijeron en una capacitación. Mayor Toribio, pero de repente pues se murió de amor. No, de amor nadie se muere. O de repente otra abogada que me dijo, Mayor Toribio, pues pero de repente la chica era una atleta sexual. Tampoco, no es. Y seguramente ustedes, desde sus casas o su oficina, desde donde me escuchan, dirán, primera hipótesis, de repente el abogado exitoso, el abogado superstar, recurrió a la farmacología como ayuda, ¿no? Sí, pues, de repente quería pertrecharse bien para su batalla sexual y tomó Viagra y tuvo un efecto adverso. Bien, primera hipótesis, ingesta de sustancia tóxica. Segunda hipótesis, de repente pues la señorita, la practicante de 20 años, no era tan noble, ¿no? O no era tan confiable. Y mientras nuestro abogado superstar se encontraba en el interior de los servicios higiénicos preparándose para su velada sexual, ella le echó un caramelito en su vaso, una pastillita de componentes, que tiene como componentes básicamente la benzodiazepina, y para ponerlo pues en estado de inconsciencia, y se le pasó la mano. Segunda hipótesis. Y la tercera hipótesis sería que de repente nuestro abogado exitoso tenía una enfermedad asintomática, una enfermedad encubierta, ¿no? Tenía un problema cardíaco que debido al contacto sexual se desencadenó, ¿no? Entonces, el ejemplo que he planteado pues permite diseñar 3 hipótesis de trabajo, las cuales habrá que ir con la ayuda de la criminalística despejando. Solicitaremos pues en su momento exámenes toxicológicos,
en las vísceras, ¿no? Durante el acto de necropsia, el médico necropsiador seguramente sacará estos elementos, estas muestras, y los toxicólogos hoy en día, con el avance científico, están en condiciones de ponerle nombre y apellido a cualquier tipo de venenos. Bien, también examinaremos la escena, que haya o no haya quizás signos de violencia, signos de desorden, signos de fractura, que el cuerpo de nuestro abogado exitoso no presente signos de violencia, lesiones, equimosis, escoriaciones, hematomas, en fin, todo ello nos dará una idea importante respecto a lo que sucedió. La tercera fase del método general de investigación, o de los métodos clásicos de investigación, se llama la fase ejecutiva. Planteado ya la hipótesis de trabajo, y nosotros, al recurrir a esta fase ejecutiva, vamos a encontrar una serie de técnicas que nos van a servir para encontrar información que nos permitan demostrar la validez de nuestra hipótesis. Y estas técnicas, que están ahí en la fase ejecutiva, como un cajón de herramientas para coger aquello que necesitamos, son básicamente las técnicas de entrevista, las técnicas de interrogatorio, las técnicas de manejo de informantes, tan importantes cuando se maneja temas de criminalidad organizada, investigación de delitos contra el patrimonio, hurtos, robos, y que hoy en día se ha descuidado. Hoy en día muy pocos policías tienen informantes o confidentes, ¿no? Que son colaboradores, que son los ojos y testigos de la justicia, decía Vidocq de Francia, y que nos permiten abreviar y tener información, ¿no? Brevemente les comento, un informante, un confidente, pues es un delincuente en situación de retiro. Es una persona que conoce las zonas calientes, los puntos críticos, conoce el movimiento que hay en estas zonas donde operan reducidores, conocidos coloquialmente como cachinas, lugares donde se comercializa objetos robados, ¿no? Entonces, la información que tiene este confidente va a ser vital, va a ayudar muchísimo a los investigadores para poder poner la lupa o la mirada o el acento en personas que podrían estar involucradas en diferentes eventos de lo que he referido. La fase ejecutiva del método general de investigación también y nos ayuda a través de las técnicas de seguimiento, de vigilancia, que tan buenos resultados dieron, amigos, en la época del terrorismo, como sabemos, ¿no? Recordamos, sin mezquindad, nuestro gen histórico de Benedicto y Miyashiro, que utilizando estas técnicas clásicas de investigación criminal, pudieron hacer un excelente trabajo de seguimiento a los altos mandos y dirigentes del Sendero Luminoso y coronar con éxito un 12 de septiembre, capturando a Abimael Guzmán, como sabemos, captura y trabajo investigativo que cambió la historia del Perú. Entonces, en esta fase vamos a encontrar una serie de herramientas que nos van a permitir recoger, acopiar información de calidad para acreditar la ocurrencia de un hecho motivo de investigación. Y la fase final, que tiene que ver con la redacción de documentos, con el trabajo ya en el marco del nuevo código que debe hacer la Fiscalía respecto a la valoración del hecho, la construcción de su estrategia, denominada teoría del caso, que debe de tener información de mucha calidad, información objetiva, de tal forma pues que ésta no sea desacreditada por la defensa, ¿no? Entonces, en la medida que la investigación realizada a través de diferentes estaciones o etapas, respetando y sujetándonos a lo que dicen los métodos clásicos, ¿no?, de investigación del delito, y consignados en el artículo 68 del nuevo Código Procesal Penal, nos permitirán construir un caso
y que la hipótesis que presentamos como tal sea pues consistente y su validez sea demostrada durante un juicio de manera objetiva. Bien. Decíamos también que hoy en día no es posible avanzar, no es posible, doctores, hacer investigación del delito si los operadores no tienen cultura criminalística. Claro, ¿cómo voy yo a pretender levantar un cadáver, formular un acta, señalando los segmentos corporales donde un cuerpo sin vida presenta diferentes tipos de lesiones que podrían ser ocasionados por armas blancas o armas de fuego, etcétera, si es que yo no conozco esos segmentos corporales, si es que no defino en qué posición se encuentra un cadáver? No podría avanzar si previamente desconozco información básica de anatomía topográfica, por ejemplo. Hemos leído en algunos distritos judiciales actas de levantamiento de cadáveres firmadas por miembros policiales, pero también por representantes del Ministerio Público, donde, para referirse a la posición en que se encuentra un cadáver, utilizan terminología inadecuada, y yo diría hasta prosaica, ¿no? He leído actas que decían más o menos así: el cadáver se encuentra echadito, el cadáver se encuentra sentadito, el cadáver se encuentra en posición de volantín. Esos términos no existen y denotan un desconocimiento preocupante sobre los alcances y la gran ayuda que hoy en día nos brindan las ciencias médicos, forenses, la medicina legal, la criminalística. Sería muy largo tomarnos el tiempo y desarrollar estos temas de criminalística, pero yo quiero solamente definir, parafraseando el concepto del profesor español Villanueva Cañadas, cuando dice: todo criminal, todo delincuente, toda persona que rompe la ley, por más prontuariado que sea, por más profesional que sea, por más hábil que sea, siempre va a dejar algo en la escena del crimen. Encontrar ese algo es el objetivo de una buena investigación criminalística. ¿Y qué cosa es ese algo, doctores? Ese algo son los indicios materiales. Ese algo está constituido por cabellos, vellos púbicos, manchas de sangre tipo charco, tipo goteo, tipo escurrimiento, tipo proyección o salpicadura, armas de fuego, huellas de pisadas, huellas digitales, etcétera, etcétera. Y este concepto tan claro del maestro español nos permite deducir de que la persona que comete delito o se involucra en él no es un ente virtual. El delincuente no es un espíritu chocarrero. El delincuente no es un pájaro. El delincuente es una persona humana que va a fracturar una puerta, que va a romper una ventana para ingresar a un ambiente determinado, que nos puede dejar sus huellas de pisadas, sus huellas digitales. Y por eso, doctores, la investigación criminalística siempre ha sido y seguirá siendo un soporte fundamental en la investigación del delito, en el arte de la pesquisa. Creo oportuno referirme a algunos principios básicos de esta ciencia esencial, que hoy en día pues no podemos llamarla ya, como decían algunos procesalistas o penalistas muy respetables, ¿no?, de antigua data, cuando definían a la criminalística como la ciencia auxiliar del derecho penal. Hoy en día, pues, la criminalística, con todo el aporte de la técnica y la ciencia, como sabemos, y que es utilizada por las mejores instituciones policiales del mundo, tiene que dejar de ser la cenicienta de las ciencias forenses para convertirse en el soporte probatorio de mucha utilidad, que debe ser usada, pues, a través de laboratorios modernos,
que deben construirse y diseñarse a lo largo de nuestro territorio. Y cuestión que todavía es una necesidad, es un tema pendiente en la reforma procesal penal. Bien, pero si nosotros internalizamos solo cuatro de los principios de la criminalística, habremos asimilado, doctores, el corazón de esta ciencia. El primero de ellos, el principio de uso. Por el principio de uso, particularmente en delitos violentos, específicamente en delitos de sangre, en delitos de homicidio, que es la estrella más oscura y más negra del derecho penal. Cuando se produce una muerte, se genera alarma y preocupación en la colectividad, y por eso los operadores deben estar en condiciones de tener una adecuada capacidad de respuesta. Entonces, cuando se produce un homicidio, todos los operadores deben tener una buena lógica de coordinación, recordando siempre el tiempo que pase, la verdad que huye. Y desarrollando el principio de uso, diremos que dado un evento criminal, producido una muerte violenta o una muerte sospechosa de criminalidad, el autor, el homicida, va a utilizar un agente vulnerante determinado. Va a usar para destruir la vida de su víctima. Ese es el principio de uso. En los hechos que se cometen, siempre se utilizarán, de ahí su nombre, principio de uso, una serie de elementos químicos, físicos, biológicos, que deben ser identificados en proceso investigatorio, deben ser ubicados, deben ser recuperados. Una investigación no puede denominarse completa o integral si es que el instrumento, el agente vulnerante, no se recupera. ¿No? Y vemos algunos agentes materiales utilizados para destruir vidas, elementos constrictores, armas blancas, armas de fuego. Segundo principio, principio de producción. La utilización de estos agentes vulnerantes de cualquier característica van a producir una serie de indicios de lesiones que van a tener una importancia identificadora y reconstructora. Yo, a partir de la comprobación de un cadáver que presenta algún tipo de lesión, como estamos viendo en la diapositiva, en la cara anterior del cuello, estamos viendo un surco, me preguntaré seguramente como abogado investigador, como fiscal investigador, como policía a cargo del caso, como perito, como médico, en función a estos principios, me haré la siguiente pregunta. ¿Qué agente vulnerante ha podido producir, principio de producción, esta lesión? Y seguramente algunos dirán, es una soga, una correa, un cable de luz. Otros irán más allá a la pregunta de que ¿estamos frente a una asfixia mecánica por ahorcamiento o por estrangulamiento? Entonces la observación, el detalle, el pronunciamiento de médicos especialistas van a dilucidar este aspecto, no solamente a nivel macroscópico, sino también en el estudio que se haga durante la necropsia de ley. Bien. El principio de producción, en estos casos de connotación pública, permitieron a los investigadores, a los integrantes de los equipos de trabajo, ver que en la cara anterior del cuello de la señora Delgado, no solamente se podían visualizar heridas ocasionadas por arma blanca, de las características que estamos observando, sino también observamos ahí un elemento constrictor, consistente ¿en qué, doctores? En una correa de color negro de 4 centímetros de ancho. Por lo tanto,
por este principio de producción, ¿no? Yo como investigador, yo como fiscal investigador del caso, tengo que preguntarme qué le produjo la lesión de la necesidad mortal. La herida por arma blanca que observamos o la ubicación, la suspensión de la respiración ocasionada por ese instrumento. El análisis del principio de producción nos permite también, doctores, además de lo que he mencionado, destruir o descartar coartadas, que como sabemos son falacias, son verdades, ¿no? Son justificaciones que tiene una persona sujeta a investigaciones, sujeta a una investigación determinada respecto a su actuación, ¿no? Este es un caso en donde dos estudiantes de la universidad, de una universidad del país, se enamoraron. Producto de esa relación, ella salió gestando. Él sugirió interrumpir ese embarazo, ella se negó y tuvo su hijo. Él se desconectó completamente de su pareja. Ella, cuando el bebé tenía 3 meses, lo demandó judicialmente por omisión a la asistencia familiar. Y un día, sospechosamente, su expareja, luego de recibir la notificación judicial, se comunica con ella y le dice que ha reflexionado, que quiere conocer a su hijo, que está arrepentido de su conducta. Ella acude al llamado de su ex, se entrevistan, lleva a su bebé de 3 meses, él le pide que lo deje porque ella tenía un examen final en la universidad, ella le entrega al bebé y cuando retornan luego de 4 horas, el chico la encuentra llorosa. El papá está llorando, preocupado, y le dice, ha pasado una desgracia. Nuestro bebé, nuestro hijo querido, el fruto de nuestro amor, mientras yo lo dejé en la parte superior del camarote, se ha precipitado y se ha roto su cabeza y se ha muerto. Ella ve el bebé, inerte, sin vida, envuelto en 2 frazaditas. Él la manipula para que no denuncien. Ella insiste en comunicar a las autoridades. Él le dice, no nos van a creer, nos vamos a ir a la cárcel. Él sale con su gusto. Pagan al panteonero del cementerio de la localidad y lo entierran al bebé de manera clandestina. Pasan 3 semanas, doctores. Estamos analizando el principio de producción. La señora, que no había procesado esta información y sobre todo el dolor, concurre a la policía a denunciar los hechos, a la División de Investigación Criminal, unidad especializada, y comunica esta información. Los investigadores se comunican con la fiscalía correspondiente, con una celeridad propia de estos procedimientos, se consigue una orden de exhumación de cadáver y el cuerpo es internado en la morgue para la necropsia de ley y se encuentra en estas condiciones cuyas imágenes ustedes están observando. Inicialmente se revisa la bóveda craneana del bebé, que como vemos está bien conservado. Y aquí alguien podría decir, pero ¿cómo? Son 3 semanas y los fenómenos cadavéricos y la putrefacción. Es que los hechos sucedieron en una zona gélida, en épocas de helada, y por eso que nosotros sabemos por medicina legal que en un lugar donde el clima es frígido, los fenómenos cadavéricos se retardan, ¿no? A diferencia de los lugares que tienen climas tropicales, que la putrefacción avanza mucho más rápido. Entonces, esa es la razón por la cual, habiendo transcurrido 3 semanas de la muerte, teniendo una data de 3 semanas, quiero decir, el cuerpo estaba bien conservado. Y lo curioso fue de que en la cabecita no tenía ninguna lesión. Por lo tanto, ya estamos encontrando la primera contradicción respecto a la información, a la coartada que tenía el papá. Pero también estamos observando ahí, con esa herramienta poderosa que es la observación, algunas características que todos los investigadores forenses, fiscales, policías, médicos, peritos y abogados tienen que saber. Y me refiero a la coloración.
Y les pido a ustedes, doctores, desde aquí, que ustedes se concentren en esas características mínimas. Y yo les pregunto, ¿qué color ven ustedes en el rostro, en la carita del bebé? Y ustedes seguramente desde ahí me dirán, vemos un color, y la cara del bebé tiene un color violáceo azulino. Y yo les pregunto, ¿qué característica y cómo se llama eso? Y ustedes me dirán seguramente, eso se llama cianosis facial. Pero no solo eso, concéntrense en la región nasal del bebé. ¿Qué cosa tiene? ¿Qué presenta? Y lo que presenta corresponde a un hongo de espuma. Segunda característica. Primera, cianosis facial. Segunda característica, hongo de espuma. Y la tercera característica, miren ustedes la otra diapositiva de la derecha. Concéntrense en la primera, segunda y tercera falange. Concéntrense en las uñas del bebé. ¿Y qué tiene? Y ustedes me dirán también, seguramente presenta una coloración violácea. Entonces, esos tres elementos nos permiten a nosotros presumir que estamos frente a un caso de asfixia, a un mecanismo asfíctico. Así es. Bien. Cuando nosotros trabajamos con el gran apoyo, el enorme apoyo de los médicos legistas, no tenemos problemas. El problema se suscita en los lugares donde no hay servicios médicos legales, donde no existen servicios criminalísticos. Y es ahí donde fiscales y policías investigadores tienen que convertirse en una versión reducida de médicos y peritos. Y por eso es que tienen que prepararse y estudiar. Bien, entonces en este caso, ¿qué había pasado en términos generales? El papá, por eludir sus obligaciones, había comprado un par de almohadas, unas almohadas muy finas, estos preparatorios, y le había colocado encima de su carita al bebé. Es por eso que nosotros vemos que no tiene ninguna lesión por digitopresión que podría hacernos pensar, ¿no? Respecto a la producción de una asfixia mecánica. Bien, entonces, el estudio de los principios criminalísticos nos va a ayudar a desterrar, a identificar coartadas, pero mucho más nos va a ayudar a esclarecer objetivamente un caso. Tercer principio, este es el principio de intercambio, nos habla de que, dado un evento criminal, va a haber una transferencia de indicios, de vestigios, de lesiones, entre tres elementos importantes: autor, víctima y escenario criminal. Así es, por supuesto. Un caso concreto, el día de los hechos, un psicópata sexual, previo seguimiento, previa información, ingresa a la casa de una chica, de una estudiante de 18 años, sabiendo que sus padres se han ido a pasear, ingresa, teniendo el dominio del hecho, se dirige a su dormitorio, comienza a atacar a su víctima, ella se defiende heroicamente, él la golpea, tratando de quebrar su resistencia física, y en ese pugilato, en esa lucha, se va a producir este principio de intercambio o de transferencia, en donde él le va a transferir indicios a ella, pero también ella le va a transferir indicios a él. Él le va a transmitir golpes, equimosis, quizás escoriaciones, hematomas en diferentes lugares de su cuerpo, para romper su resistencia y tener acceso carnal o sexual. Así es. Ya una vez con el dominio, él le va a transmitir su líquido seminal. Pero no solamente eso, va a dar rienda suelta a sus bajos instintos y le va a dejar esos puntitos que vemos en la diapositiva, en la región mamaria, esos puntitos oscuros o rojizos, ¿no?, que se denominan sugilaciones o equimosis por succión. Pero no solamente él le va a dejar indicios a ella, sino también ella le va a dejar a él. Cuando ella se defiende heroica y valientemente, le va a dejar escoriaciones, le puede realizar
lesiones por mordeduras. Ella le puede transmitir su cabello, su vello púbico, su sangre. Entonces, ahí está operando, por cierto, el principio de intercambio. Pero no solamente se va a producir esta transferencia entre autor y víctima, sino también el autor va a dejar en el escenario criminal datos objetivos, fuentes de prueba que van a revelar su presencia en este lugar. Al momento de ingresar, de fracturar, quizás con una pata de cabra, la ventana, la puerta, vamos a encontrar elementos propios de este acto en esos lugares. Pero también vamos a encontrar huellas de pisadas, huellas digitales. Va a dejar en el escenario criminal indicios que van a revelar su presencia. ¿Puede eyacular necesariamente un delincuente sexual en el interior de la cavidad vaginal de su víctima? No necesariamente. Por lo tanto, podemos encontrar semen en la ropa de cama, en la sábana, en el edredón, en la frazada, en el escenario, en la superficie. Por lo tanto, el gran aporte de la biología en su especialidad de espermatología, a través de ese rastreo minucioso, será fundamental en el esclarecimiento exitoso de un evento de esta naturaleza. Pero no solamente nos va a dejar, sino también se puede llevar, dependiendo de la superficie, si es de tierra, de arena, pasto, hierba, se puede llevar eso en la plataforma de su zapatilla, de su zapato. Se puede llevar efectos personales de la víctima. Observa un celular, una cámara digital, una computadora, se lo puede llevar. Y estos hechos hay que consignarlos y tenerlos muy presentes, porque cuando la investigación por delitos sexuales progresa, doctores, porque tiene que progresar. Un delincuente sexual no es pues un delincuente ranqueado de criminalidad organizada, de la Cosa Nostra. No, pues, ¿quién es el delincuente sexual? Es una persona, les pregunto a ustedes, ¿es un delincuente cercano o lejana a la víctima? Un violador. Y ustedes me dicen, cercano, ¿no? Muy cercano. ¿Quién es? El papá, el padrastro, el vecino, el hermano. Entonces la investigación bien hecha, con una capacidad de respuesta oportuna, integral, con soporte criminalístico, tiene que dar sus frutos. Y cuando estemos en condiciones de allanar una vivienda determinada y hacer un registro domiciliario, ¿qué pasaría si encontramos el celular? O encontramos la cámara fotográfica digital, o encontramos la lab. Confirmará que estamos en el camino correcto. Para eso sirve, doctor. Criminalística no es CSI. Criminalística no es película. Criminalística es ciencia al servicio de la ley y que se operativiza, se materializa en casos concretos. Lo que pasa es que, por falta de cultura criminalística, no se está utilizando eso. Bien. Principio de intercambio, una evidencia de lo que digo, del gran aporte de estos principios, constituye el caso Pfeffer. El caso Pfeffer, como sabemos, ingresó un sicario de nacionalidad colombiana, hoy en día ya identificado, en circunstancias que luego de cometer este execrable hecho, continuó o pretendió hacer su carrera delictiva en Argentina, siendo arrestado por los agentes de la Policía Federal Argentina, policías y colegas de gran nivel profesional, y estando purgando condena en una cárcel de ese país, su ego lo traiciona y comienza a decir: yo soy un sicario colombiano, en el Perú he hecho varios trabajitos, pero mi trabajo célebre fue matar a una empresaria, porque me contrató su hija. Esa información, con la metodología que hemos hecho referencia antes de manejo de informantes y confidentes, es canalizada a través de Interpol, Policía Nacional, Dirección General, Dirección de Criminalística, Homicidios, y llegó acá. Fíjese la importancia de la cooperación interinstitucional. Luego que se produjo este execrable homicidio, nuestros peritos en su momento, entre otras pericias, lograron recoger de las uñas de la señora Pfeffer restos de tejidos.
sarro ungueal se denomina. Se comparó en su momento con las personas sujetas a investigación, el resultado fue negativo en ese momento, pero luego que se produce el evento de Trujillo Ospina, detenido en Argentina, se solicita una muestra y una prueba de ADN, la cual se realiza y el resultado, al ser comparado con el código genético, con la información del ADN realizada en la señora Pfeffer, el resultado fue positivo. Positivo. Incuestionable. Señor sicario Trujillo Ospina, ¿qué hace restos de su piel en las uñas de la señora Pfeffer? Conectado con la escena del crimen. Tanto así que a pesar de ser un avesado delincuente, ha tenido que aceptar su participación. Entonces ahora lo que falta es identificar a los autores mediatos. Y estoy seguro que nuestro Poder Judicial, ustedes, señores jueces, en cualquier momento cerrarán ese caso como debe ser, ¿no? Bien, nos está ganando el tiempo y vamos a abreviar, vamos a terminar con esto de los principios, solamente citando el último, el principio de correspondencia de características. Nos dice que la acción dinámica de los agentes vulnerantes, que hemos hablado, armas de fuego, armas blancas, elementos constrictores, sustancias tóxicas, lo que sea, van a dejar impresas sus características reproduciendo la figura de la cara que impacta. Claro, si yo golpeo con un instrumento contundente, ese golpe va a reproducir la cara del objeto que impacta. Si yo disparo un proyectil de arma de fuego, de bala, esa bala, al ingresar y producir un orificio de entrada, va a reproducir las características de ese elemento que impacta. Esto es muy importante. Cuando nosotros nos olvidamos de este principio de correspondencia de características, suceden hechos lamentables y que causan mucho escozor en la opinión pública, como el caso de estos señores de la tercera edad que fueron involucrados en un caso de homicidio. Ustedes lo recuerdan, ¿no? Se produce la muerte o el hallazgo del cadáver de una persona que cuidaba una zona de parqueo en el RIMAC. Aparece un testigo y el testigo dice, sí, yo los vi cuando estos abuelitos, que son muy agresivos, golpeaban en la espalda de esta persona, ¿no?, con un elemento contundente. Con mucha ligereza se actuó, se recogió esa declaración, la Fiscalía, seguramente debido a la recargada labor, no hizo un control de calidad que requería este caso, reprodujo las conclusiones del atestado, denunció por homicidio y el juez también en su momento dispuso el internamiento en un penal de ambos abuelos. ¿Qué sucedió luego de 4 días? Se supo de que en el cuerpo de la persona fallecida no había ninguna evidencia de lesiones contusas. Entonces, ¿qué pasó con el testimonio de ese testigo? ¿Estaba diciendo la verdad? No, estaba mintiendo. Porque si hubiese sido cierto lo que dice el testigo, que golpeaban el día de los hechos, hubiesen habido lesiones como la figura que estamos viendo, que no fue el caso. Pero no solamente eso, ¿no? La causa de muerte, analizada, examinada, detalladamente cómo fue, estudiada correctamente, dijo que la causa de muerte de este señor no había sido por efectos de ningún traumatismo, sino había sido como consecuencia de un edema cerebral. Y el edema cerebral es multifactorial, doctores, ¿no? Tiene muchas causas, una causa de muerte muy general. Estos abuelitos tuvieron que salir en libertad, ¿no? El desconocimiento del principio de correspondencia de características también nos lleva a cometer algunos excesos, hacer una autocrítica constructiva, lo que ocurrió con la señora Miguelita, ¿no?, chica del Oriente, 23 años, analfabeta, viene a Lima a buscar mejores horizontes y en circunstancias de enfermedad de su hijo, constata de que éste se muere, comunica a la comisaría más cercana, van a hacer una inspección con mucha ligereza y encuentran restos de veneno, campeón para roedores, con una lógica bastante cuestionable.
relacionan el hallazgo de esta sustancia con la muerte del niño. Así es. Y le imputan, la fiscalía, parricidio. Esta chica, doctores, ha estado 1 año detenida por este tipo penal, parricidio. Luego una combativa abogada, luego de hacer un estudio de los elementos existentes, protocolo de necropsia, pericias, etcétera, logró demostrar de que la causa de muerte no fue por ingesta de sustancia tóxica, sino su hijo se murió de neumonía, una muerte natural. Fíjense el desconocimiento de esta información, de estos conceptos, cómo pueden crear realmente peligrosas distorsiones, ¿no? Cuando se investiga un hecho de esta naturaleza. The colonel was out when Scout and Paws realized he had unwelcome visitors. There's a new Sainsbury's pet food, Scouts for dogs and Paws for cats. Carefully balanced to provide all the nourishment your pet needs to stay healthy, active, and remarkably alert. La exhibición de este video, doctores, nos permite exhortar respetuosamente a los miembros del Ministerio Público y de la Policía Nacional a trabajar realmente en equipo, desterrando todo tipo de desconfianzas, de recelos, de malas coordinaciones. Debe entenderse ya en el marco del nuevo Código Procesal Penal que ambos son socios estratégicos, ambos tienen un objetivo común de investigar bien y demostrar la validez de su teoría del caso. Nosotros creemos de que hemos mejorado mucho esta relación, pero se amerita seguir con las capacitaciones, con las retroalimentaciones en esta etapa. Cada caso nos va dejando lecciones, enseñanzas. Es necesario que el entrenamiento, las capacitaciones, luego de la puesta en vigencia del nuevo código ya en cualquiera de los 16 distritos judiciales, continúe y no se detenga. Es necesario que fiscales y policías se reúnan semanalmente, quincenalmente, analicen sus casos, identifiquen sus nudos críticos, para que el próximo evento que investiguen lo hagan con mayor solvencia, con mayor destreza, con mayor habilidad. ¿Qué sigue? Cada operador, cada miembro del equipo de trabajo de investigaciones, es decir, fiscales, médicos, policías, peritos, abogados, tiene un nivel determinado en función a su experiencia aquilatada. Por eso que nosotros consideramos que el trabajo en equipo, la comunicación permanente, el intercambio de experiencias, enriquecerá y potenciará el trabajo de investigación en el nuevo código. Hay que apoyar esto. ¿Qué sigue? There's a man who leads a life of danger. Everyone he meets, he stays a stranger. Every move he
cuidado con el crimen perfecto. Todos los casos deben merecer una atención especial, una rigurosidad en el tema de la pesquisa. Ningún caso debe ser más importante que otro, particularmente cuando investigamos delitos violentos. Es necesario, doctores, entender que solamente la capacitación y el trabajo del equipo nos va a ayudar a seguir avanzando en este nuevo proceso penal que todos queremos que funcione para beneficio de nuestra colectividad. El otro. Bien, doctores, yo concluyo por ahora esta parte introductoria, este primer segmento donde me ha interesado darles una idea integral y holística, completa, de lo que debe ser un proceso investigatorio. La comunidad, el país, espera mucho de nosotros, fiscales y policías, deponiendo recelos y desconfianza, deben unirse en un solo ente y perseguir eficazmente la criminalidad, trabajando en armonía, trabajando cada uno en su rol. Yo estoy convencido que así será. No existe el crimen perfecto, existen las investigaciones imperfectas. Y cuando un delito no se esclarece, no es porque el delincuente no haya dejado huellas, sino es porque los operadores no supieron encontrar. Tenemos que valorar e interpretar el lenguaje de los muertos. Los muertos hablan. Por supuesto que hablan, pero no hablan con cualquiera. Hablan con un fiscal, con un investigador, con un perito, con un médico que conoce ese lenguaje forense, ese lenguaje de las evidencias. Hablan a través de su ropa, de sus heridas, de sus posturas, y tenemos que aprender ese lenguaje. Yo termino agradeciendo a la Gerencia General del Poder Judicial por esta gentil invitación, felicitándolos por esta esforzada labor de capacitar más allá de las aulas tradicionales, con tecnologías avanzadas de información, pero también valoro mucho la tolerancia y la paciencia de todos ustedes. Muchas gracias.